¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @radionúcleo180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Desde Cochabamba, Bolivia, saludos a Radio Núcleo 180. Desde España, saludos a Radio Núcleo 180. Chisenegal, Bachi, México, Nuyuma, Radio Núcleo 180. Portugal, saludos al Radio Núcleo 180. Hallo zusammen, ganz liebe Grüße aus Deutschland an Radio Núcleo 180. Bienvenido a tu programa Goza, la transformación. Un espacio diseñado para ti en el que conocerás diversos temas. Valores, drogadicción, violencia, límites y mucho más. Con la licenciada Elsa Anguiano e invitados especiales. Solo por Radio Núcleo 180. Comenzamos. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida. Qué gusto que estén acompañándonos otra tarde lluviosita y comenzó la lluvia tempranito, pero afortunadamente refrescó el clima tan fuerte que estaba haciendo. Y yo hoy los invito a que nos acompañen en esta mesa. Tenemos un tema muy interesante que nos va a dejar tips muy buenos, porque es que hay temas que desconocemos y que luego cuando los escuchamos, que nuestros invitados los están compartiendo, decimos, ¡ay, sí, cierto! Eso es muy interesante y muy importante. Elsie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querido público, muy buenas tardes, Chivis. Es un gusto estar el día de hoy aquí con todos ustedes, una vez más en Radio Núcleo 180, en tu programa Goza la Transformación. Vamos a disfrutar este día. Como cada miércoles a las 5:30 de la tarde estamos con ustedes. Gracias por acompañarnos. Estelita, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, aquí con pluma y lápiz. Y yo le sugiero que también saque su pluma y su lápiz por si tiene alguna duda. Sí. Y si usted quiere preguntar o si nos quiere compartir o si tiene alguna duda respecto al tema que se va a dar, este es el momento. Y bueno, pues hay que anotar todo lo que podamos aprender. Parece cliché, pero es verdad, expriman al invitado, porque es gente que conoce, gente que va a saber asesorarnos, gente que, un profesional que va a saber guiarnos en situaciones que a veces no tenemos la más mínima idea de cómo actuar. Y como cada tarde, cada miércoles, un saludo a Controles. Está Brígido, está David y está Luisito. Buenas tardes, gracias muchachos por estar con nosotros al pie del cañón. Elsie. Ahora sí. Ahora sí, vamos con todo en el programa. ¿Qué crees que se me estaba pasando algo? Esa gotita de sabiduría que cada 8 días el Estelita nos comparte. Pero ¿me dejas saludar a cabina? Claro. Y mandarles el corazón. Les voy a mandar un corazoncito, cabina. Hoy están 3 personitas allá atrás. Y bueno, que ese corazón lata, pero mucho. Híjole, Brígido, ya vas a tener que compartir ese corazón que siempre te mandaban. Ahora ese corazón es para 3. Para 3, sí, ahí se lo reparten. Adelante. Sí. Estelita, ¿qué nos vas a compartir hoy? Bueno, pues hoy les traigo un dato curioso para aquellas personas que son así bien activas, que les gusta andar detrás de la pelota o esperándola, ¿no? Porque hoy les voy a hablar de un ¿sabías qué? Pero mi ¿sabías qué? De esta semana corresponde a un juego
no sé exactamente de qué tiempo sea, pero es tradicional para algunas cosas. Este es de lo que les voy a comentar. ¿Sabía usted que el juego de la pelota purépecha es tradición e identidad y resistencia cultural? Bueno, pues aquí van algunos detalles de eso. Normalmente lo veíamos, o no sé si en algunas películas llegábamos a ver algo parecido, pero la realidad, pues ignoro bien cuál sea la dinámica de esto. El juego de la pelota purépecha, originario del actual estado de Michoacán, es una de las expresiones más antiguas y significativas de la cultura mesoamericana, conocida también como Huarucúa Chanacúa. En lengua purépecha, este reporte no solo representa una forma de entretenimiento, sino que es un símbolo de identidad, espiritualidad y cohesión comunitaria que ha sobrevivido a lo largo de los siglos. A diferencia del conocido juego de la pelota mesoamericano, practicado por pueblos como los mayas o los mexicas, el juego de la pelota de cultura purépecha o tarasca mezcla habilidad, tradición y un toque de misticismo. Se distingue por el uso de un palo de madera con el cual se golpea una pelota hecha tradicionalmente de resina o de hule. Fíjate. ¿Cómo se juega? ¿Alguna vez usted se ha inquietado por ver ese tipo de juegos de las culturas prehispánicas? Yo no, ¿eh? Y sí me llamó la atención estos datos. Dice que se imagine usted una cancha rectangular de unos 200 metros de largo. Quiero suponer que a lo mejor es más grande que un estadio de una cancha de fútbol normal ahorita, ¿verdad? Porque 200 metros, pues sí, considero que es algo larguito. Donde 2 equipos de 5 a 8 jugadores se enfrentan con pasión. Cada jugador usa un bastón especial llamado huarhuacatacúa para golpear la pelota y llevarla a la meta contraria. A veces la pelota se le prende fuego y es como si el sol mismo estuviera jugando. Simboliza la lucha entre la luz del día y las sombras de la noche. Wow. No sé dónde surgió esto, ni de dónde viene el trasfondo y ese significado, pero a mí despertó mi curiosidad y decía, ¿y cuáles serían sus reglas? Normalmente todo tiene reglas, todo tiene un sentido de algo, ¿no? Pero, pues sí, aquí dice que yo creo que en vez de los pies utilizaban ese palo para llevarla al lado contrario. No sé si era como parecido al golf, no sé si era, pues no, había grandes atletas en ese tiempo si tomamos en cuenta que muchos transportes no había y recorrían grandes distancias, entonces quiero suponer que era algo rudo, algo fuerte y bueno, de mucha habilidad. Este es un juego con historia y simbolismo, pues para los purépechas este juego va más allá de la competencia. Es como un baile cósmico que busca el equilibrio del universo. El carácter comunitario del juego es otro aspecto esencial. Antiguamente se practicaba en plazas, en calles, en espacios abiertos donde se reunían los habitantes de los pueblos purépechas. No únicamente como espectadores, sino como participantes activos de un ritual reforzado que les servía para unirse más socialmente hablando. El juego se vinculaba con celebraciones religiosas, rituales agrícolas y con la transmisión de valores como la valentía, el honor y la disciplina. Sí, no cualquiera lo jugaba, ¿verdad? Con la llegada de la colonización, esta práctica ancestral, como muchas otras, fue reprimida. Sin embargo, el pueblo purépecha logró preservar su tradición, transmitiéndola de generación en generación. Hoy en día, el juego de la pelota purépecha se mantiene vivo gracias al esfuerzo de comunidades, instituciones culturales y asociaciones deportivas que buscan rescatarlo, no solo como patrimonio, sino también como un puente entre el pasado y el presente. Toda una historia. En varios municipios de Michoacán se organizan torneos que involucran tanto a niños como a adultos.
reafirmando el sentido de pertenencia cultural y fortaleciendo la identidad indígena. Es una herencia cultural que resiste el paso del tiempo y que a través de su práctica mantiene encendida la memoria histórica de un pueblo orgulloso de sus raíces. Bueno, pues este es mi ¿Sabías qué? Espero que haya despertado su curiosidad por ir más allá del dato y que, bueno, en algún momento las dudas como las que yo tenía, pues en algún momento las pueda yo descubrir, ¿verdad? Y por qué no, si dicen que actualmente es un juego que hacen en aquel estado, pues probablemente tengamos esa oportunidad de descubrir más qué tipo de juego era y cómo se jugaba, qué reglas tiene. Al fin que ya vimos cómo surge y de dónde vienen y que pues no cualquiera lo jugaba, ¿no? Sí, es importante. Tantos juegos de pelota que hay y que desconocemos. Hace ratito aquí en la mesa estábamos precisamente charlando de algunos juegos que ya dejaron de existir, ¿sí? Pero disfrutamos esos tiempos, claro. Y disfrutamos y tratamos de cuidar de que siga siendo, sí. Se preserve esos juegos porque eran juegos, como dice Estelita, de valientes, de gente que practicaba este deporte con todos. Y que la gente tenía una habilidad física tremenda. Dijiste pasión al principio, sí. ¿Verdad? Se necesitaba pasión para este juego, Estelita. No sé si los purépechas, pero aquí los aztecas, en ese juego de la pelota, ¿qué cree? El equipo ganador, usted pensará que le daba, no sé, un premio especial por haber sido el equipo que ganaba. No, ¿sabe cuál era su premio? Los mataban porque eran dedicados a sus dioses como guerreros excelsos, lo máximo que podía haber, y eran sacrificados en honor de los dioses de aquella época. Entonces así como que era un honor así, pues muy de ellos, ¿verdad? Para ellos era un alto honor ser sacrificados después de haberle ganado a los combatientes, claro. En la cancha. Sí, gracias a Dios eso ya no se da. Pero sí podemos adquirir esas habilidades tremendas. Imagínense, eran saltos a veces tremendos en algunos deportes. Era gente sumamente fuerte. Y sí, bueno, en verdad, o sea, yo no sé si lo que tú llegas a ver como ilustración sea tal o nada más así lo imaginábamos, pero el hecho de que no había tantas cosas de las que hay ahora, pues habla de una habilidad pues muy, y de una fuerza. Muy fuerte, y de una fuerza y de una resistencia. Ajá. Que pues no sé. Porque como nos platicas, Estelita, los purépechas tenían un palo. Uh-huh. En otros lugares era el cuerpo, la cabeza, sí, los brazos, las piernas, el pie. Imagínense patear la pelotita con los pies, un caderazo. Sí, eran hombres muy, muy resistentes. Y precisos. Uh-huh. Precisos, porque todo esto es habilidad y no sé si disciplina, pero yo quiero suponer que sí, porque no cualquiera puede tener esas características, para jugar ese tipo de juegos, ¿no? O para atinarle a la pelota. Sí, algo que dice Estelita, tiene razón. Busquemos, leamos, nuestras culturas son hermosas, ¿eh? Eran hombres, eran una calidad de hombres especiales. Sí, dejamos a tantito al juego de pelota y vamos al tema principal. ¿Cómo ve usted? Sí, antes de ir con nuestro invitado, dirá usted, ay, ¿todas de amarillo? ¿Sabe usted qué día es hoy tan especial? Es día de la prevención del suicidio. Y bueno, se representa con el color amarillo. La Organización Mundial de la Salud define como suicidio el acto deliberado de quitarse la vida. Y bueno, tenemos muchas estadísticas. Quiero invitarlo y aprovechar esto para invitarlo al taller que vamos a tener el día 21 de este mes, aquí en las instalaciones de GOZA, Grupo de Orientación sobre Sexualidad y Adicciones. Es gratuito. Venga al taller a las 2:20 de la tarde y reciba más información sobre esto. Y por eso venimos de amarillo. Si usted no se puso de amarillo, por lo menos póngase un listoncito amarillo
para que prevengamos el suicidio. Es algo muy importante. Sí, y que necesitamos conocer como sociedad, porque el suicidio, él sí ya no está en un solo sector, en un solo nivel, cierta edad. Ha bajado muchísimo las edades en los que chicos y chicas empiezan a pensar en el suicidio, y muchas veces, hasta desgraciadamente, lo logran desde pequeñitos de 5 o 6 años. Ustedes dirán, no, pero tan pequeños, sí, tan pequeños, tristemente. Entonces, este tema tan importante al que nos está invitando la licenciada es bien importante, porque muchas veces pensamos que en casa no está la semillita, y créanme que platicando con las personas sí tienen pensamientos de muerte. Entonces, por favor, acepten nuestra invitación. Ese día los esperamos para hablar de este tema tan importante. Y bueno, ahora sí, ¿por qué no? Nos podríamos haber hecho un programa nada más de esto, porque es una información tan amplia, pero no quiero desaprovechar, porque para poder tener a nuestro invitado, a nuestra productora le cuesta, le cuesta. Y con nosotros está nuevamente el licenciado Carlos Mejía Hernández. ¿Cómo está, Carlitos? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y gustoso y dispuesto para responder cualquier pregunta respecto al tema, y con gran entusiasmo. Gracias, licenciado. ¿Y cómo cree, licenciado, que se llama nuestro programa? ¿Qué título dividió el título del programa del día de hoy? ¿Qué dividió a mi familia? Es algo que de veras yo me ha tocado ver en muchos casos, cuántas familias se dividen. Bueno, llegan a ver hasta tragedias tan tremendas. Yo no sé usted, pero hay una situación muy difícil. ¿Y de qué cree que vamos a hablar? Pues vamos a hablar de la situación de los testamentos, ¿no? Así es. Y para poder iniciar todo este tema, bueno, es importante decir qué es una sucesión testamentaria y en qué caso se utiliza. Por eso les decía, Estelita, vaya por lápiz o papel para que usted anote, porque a veces no estamos informados y cometemos tantos errores y decimos, no, pues ya todo está listo. ¿No, verdad, licenciado? No. Entonces, iniciamos con ¿qué es una sucesión testamentaria? Bueno, la ley en México, particularmente la ley civil, contempla las sucesiones, y las sucesiones se dividen en dos, pero vamos a hablar de la sucesión testamentaria, que es en el caso en que existe por parte de una persona llamada testador, quien en vida llevó a cabo la declaración de su voluntad para determinar qué va a suceder con sus bienes, sus derechos y sus obligaciones en el momento en el que ya no esté presente, en el momento en el que él ya no tenga vida. Y ese instrumento que sirve de base para una sucesión testamentaria se llama el testamento. Este instrumento notarial se lleva precisamente ante un notario, y en cualquier entidad de nuestra República Mexicana, se debe protocolizar y se debe de tener como base para llevar a cabo una sucesión testamentaria. ¿En qué casos se utiliza? Se utiliza en el caso de que precisamente él dispone de sus bienes ante un notario para que lleve a cabo el instrumento público, para decir, es mi voluntad determinar qué voy a hacer con toda esta suma de bienes, derechos y obligaciones para que se pueda disponer de ellos después de mi muerte. Naturalmente, estábamos hablando del núcleo familiar, que es a quien él se dirige. Aquí empiezan a salir muchas dudas. Por favor, querido público, pregunte, para eso está nuestro profesional aquí los que están en el conmutador, para que usted pueda compartir su pregunta. Yo tengo una, licenciado, y me voy porque yo soy de la época, yo recuerdo que antes en los ranchos o en algún lugar se hacía a puño y letra y no se llevaba ante un notario. ¿Qué pasa con esos testamentos que quedaron así
y no se llevaron a una situación jurídica para que un notario lo avalara. Ok, aquí hay muy buena pregunta la que usted y comentario que usted hace, y aquí me da pie a hacer un comentario muy importante. Regularmente en las rancherías, regularmente no es una regla, en términos generales, ellos hablaban de todas sus propiedades y de sus tierras, pero aquí estamos ya hablando de una sucesión, de un testamento en cuestión de bienes materiales, bienes fijos, dinero, cuestiones en especie. Y puede ser que en el caso que usted me esté señalando entre la situación de que se habla un testamento de un tipo diferente del que estamos hablando hoy en día, porque hoy en día, adelanto, el testamento que se sugiere hacer, hay diferentes tipos de testamento. El que podría hacerlo de su puño y letra en base con 2 testigos, que regularmente el que se hacía, o se acudía a la población más cercana de esa ranchería o ese lugar, pero ellos lo hacían referente a sus tierras. Y como ustedes sabrán, las tierras ejidales pues no son propiedad privada, no se pueden manejar de la misma manera que contempla la ley en el caso de las sucesiones testamentarias e intestamentarias. Ese es otro rubro, esa es otra área que se maneja de manera distinta, pero puede ser, en ese caso que si nos ponemos en este supuesto, ese tipo de testamento, si hablamos de las tierras ejidales, se lleva a cabo de una manera específica ante el comisariado ejidal, ante los tribunales agrarios de la entidad determinada. Ese es otro tipo de testamentos. Ve cómo nos hace falta conocimiento sobre esa parte, ¿no? Pero entonces, ¿cuántos tipos de testamentos hay? La ley contempla varios tipos. Uno podría ser el hológrafo, el marítimo, que obviamente para cuestiones de marinos y demás, pero el que se usa ahora y el que se sugiere, porque hasta hay campañas de este mes, precisamente es el mes del testamento, que se bajan los costos para que la tenga la persona en general, la población en general que está en ejercicio de sus derechos, poder llevar a cabo este testamento. Pero el que se sugiere hoy en día es el testamento público abierto, que se lleva ante un notario. Los demás tienen validez, pero para hacerlo más ágil y para hacerlo más expedito, se sugiere que se realice ante notario público o que se haga en las campañas que hay en las diferentes entidades para llevar a cabo su declaración de testamento. Contempla la ley y esto me da pie a nada más para acotar, que que el testamento es, como ya lo aclaré, como ya lo cité, es la suma de todos sus bienes, ¿no? Presentes y que seguramente están generándole un fruto, ¿no? Pero puede ser, y se maneja la situación, de que usted pueda hacer un testamento aun cuando no tenga bienes. Pareciera contradictorio porque la ley establece que hablar de sucesión, hablar del instrumento del testamento, habla de los bienes que ya tiene. Claro. Pero la modalidad es que puede ser de los bienes que aún no tiene, porque usted no sabe en el devenir de su vida si se puede acrecentar usted un premio en una lotería, un juego de azar, puede adquirir una donación y en su momento usted lo quiera transmitir a través de un testamento. Entonces, esa es la modalidad. Yo soy de la vieja guardia que maneja que tienen que ser todos los bienes de los que usted es precisamente propietario. ¿Y aquí también soy propietario de deudas? Naturalmente. Un testamento se tiene que dejar claro que se dejan bienes materiales, se deja obviamente dinero o se deja cuentas bancarias con X suma de dinero, pero también se tiene obligaciones que el testador, o sea, la persona que está declarando ante notario y hacer precisamente su instrumento público del testamento, tiene deudas. Puede ser que deje deudas al momento de dejar de existir, y esas se tienen que cubrir con la masa hereditaria que son los que comprenden todos los bienes que se van a someter
y se van a fijar en el testamento. Wow. De todo esto que nos está diciendo, me brinca una duda. Voy a hacer mi testamento, pero no sé redactarlo. ¿Qué pasaría si en un momento dado, en la redacción de este papel, hay errores o hay ambigüedades? No dejé muy claro qué es lo que estoy pidiendo, qué es lo que quiero. ¿Hay problemas? ¿Qué pasa, Lic? En el caso de los testamentos, se debe de cumplir con que la ley establece. Algunos de esos requisitos son que tiene que hacerlo el testador o tiene que hacerlo la persona, y cada persona tiene que hacer su testamento. No lo van a hacer en conjunto, no, es solamente la persona. Otro requisito, y también se llama, que es una característica o es un requisito que se le llama, es personalísimo, solamente esa persona lo puede hacer. Hay otro elemento que se llama la revocación del testamento. Usted, como población en general, va con el notario, que es un especialista del derecho en esta rama de notarial registral. Usted le expone qué es lo que quiere dejar, manifestar, establecer para el núcleo de personas o para la persona, porque puede ser también para una, y ellos lo convierten a manera de que el instrumento cubra todos los requisitos legales, pero la esencia de su voluntad está manifiesta. Me adelanto, y esta característica o este requisito dice, o esta cualidad dice, es revocable el testamento en cualquier, usted lo puede hacer las n número de veces que quiera, porque usted tiene el deseo o la voluntad de cambiarlo, de añadir, quitar, suprimir y demás. Puedo hacerlo las n número de veces, nada más que aquí hay un punto muy importante. El testamento último es el que va a tener validez, va a ser el último, ¿sí? Entonces, todas esas situaciones que podamos encontrar errores en que no se redactó de la manera adecuada, que no se señaló el sentido que usted quería darle, usted puede pedirle al notario que se corrijan esas situaciones, esas omisiones o esas ambigüedades. Naturalmente, el notario tiene el deber y la responsabilidad de explicarle de la A a la Z hasta que usted esté perfectamente convencido de que es su sentido de su voluntad. Okay. Oiga, Lic, y de lo que nos está diciendo, ¿no se presta a un fraude? O sea, que el abogado lo incline a favor de él, o que otra persona de la familia o X persona una lana para que salga a favor de él. Digo, en esas revocaciones y en esos escritos. Naturalmente estamos hablando que el sentido, el espíritu de la ley es que nos apliquemos a lo que dice la ley. Naturalmente, y no estamos cerrados a esas situaciones que en la realidad acontece, que haya presunciones de fraudes por parte de muchas personas. De ciertas personas que tienen que intervenir en la elaboración de un testamento, y podemos hablar de notario, podemos hablar de un abogado, podemos hablar de un tercero interesado, ¿no? Que presiona a esa persona. Aquí nos lleva a hablar también de que a un testamento puede ser impugnado y que se declare nulo, que se deje sin efectos ese testamento, o que digan que no tiene validez. ¿Por qué? Porque se puede llevar a cabo este testamento con vicios. Vicios en la voluntad del testador, vicios si el testador, lo vuelvo a aclarar, el testador es la persona que tiene los bienes. Que tiene los bienes, y es el que va a dejar toda esta reseña. Si a este testador es consentido, o más bien consciente, bajo amenaza o engaño, eso es un elemento. 2, si no está en sus capacidades mentales, ese es otro elemento, ¿no? Porque esos son los que pueden llevar a que este testamento pueda declararse nulo, ¿no? Entonces, todas estas situaciones nos dejan a que
pueda pelearse, pueda dejarse sin efecto porque hay ambigüedades. Pero aquí entro al terreno. Es importante, y yo comienzo y sugiero, es importante ser claro con la persona o con las personas, el núcleo de personas. Regularmente es el núcleo de personas, porque en este caso en lo general estamos hablando de los padres, del padre o la madre. Es importante siempre la comunicación entre las personas que pertenecen a ese núcleo, que esa comunicación sea fluida de un punto al otro. ¿Por qué? Porque en el momento que él ya no está presente, lamentablemente empiezan a salir las peores intenciones, se empieza, como dice muy bien el título del programa, se empieza a dividir la familia por intereses materiales, por lo que hay, porque si en su corazón hay la ambición, pueden llegar a situaciones muy lamentables con tal de obtener ese beneficio. Claro. Oiga, Lick, ya declaro nulo el testamento. Se puede seguir una instancia, ¿no? Yo como heredera, Elsa como heredera, aunque no estemos de acuerdo, Estelita lo declara nulo, pero nosotros podemos hacer instancias para que continúe o ya se perdió. ¿A dónde va esa herencia? Muy buena pregunta. En este caso, el testamento que es declarado nulo, que se deja sin efectos, que les voy a decir y vuelvo a lo mismo, en el espíritu de la ley es muy complicado que un juez les otorgue la nulidad de un testamento. ¿Por qué? Porque si un testamento está bien hecho, es imposible que se logre su nulidad. ¿Por qué? Porque no se trata de presunciones, y lo voy en el terreno real. Ay, es que yo lo cuidé. Ay, es que yo era el hijo mayor. Es que a mí me querían más. No está. Me dijo. Exactamente, él me dijo, pero me lo dijo de palabra. Claro. ¿No? Entonces, esas situaciones no pueden ser, se necesitan testigos, se necesitan peritajes, se necesitan elementos que en verdad demuestren que ese testamento carece de validez. Pero bueno, pongámonos en el supuesto de que efectivamente se declara que es nulo, que se deje sin efectos, que es inválido. ¿Qué es lo que pasa? Como ya se dejó en esa situación, se lleva a cabo el juicio intestamentario. Esto es como si no hubiese testamento. Entonces, se pasa al otro procedimiento. En la realidad, se dice o se establece una premisa de que es más barato o es más económico un testamento en un juicio sucesorio que un intestado. Y puede ser, ¿no? Puede ser. ¿Por qué? Porque aquí, en el juicio sucesorio o en la sucesión intestamentaria, que es como se conoce en la ley, ya se va a estar a lo que establece la ley. En el testamento estaba a lo que el testador señaló. Por ejemplo, si tenía 4 hijos o 3 hijos y la esposa, y si él fue su voluntad, por la razón que él haya querido, dejárselo al hijo, los demás pierden el derecho en el testamento. ¿A una esposa? A una esposa. Wow. ¿No? Porque es su voluntad. Sí. Claro. Por eso es que ellos pelean. Ay, pero si yo lo quería, ay, pero si yo lo cuidaba, ay, porque yo lo... Por mil y una razones. Por eso existe esa frase, se me ocurre, papelito habla. Y aparte lo que decías, Chivis, o sea, puede haber la intención de infinidad de personas, y digo, a mí me ha tocado que se acaban las familias por una situación de testamento. Pero bueno, vemos que hay infinidad, que también puede haber fraude, que también pueden hacer, pero esto tiene una solución. ¿Quién es cuando el que hace el testamento deja un albacea? Esa persona, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vamos a suponer en todo esto que hemos visto. Perdón. Antes de que le responda esa pregunta, aquí hay un comentario de Martita y un saludo para los que están conectados ahorita con nosotros, como Mari Fractis, que manda saludos, Dulce Méndez, María Dolores Mejía también. Pero Martita nos dice, ¿es válido que en mi testamento solo mencione, por ejemplo, mi casa está en Hidalgo, en calle 15, en Pachuca, Hidalgo? ¿Con eso es suficiente?
No, de preferencia se tienen que dejar todos los datos perfectamente asentados y vuelvo y gracias por ese comentario, pregunta, y vuelvo a lo que me comentaba aquí sobre la mesa. Los errores que se pueden ocurrir o que ocurren, porque sigue estando en la actualidad, antes que se lleve a cabo un testamento o antes de que se lleve a cabo una sucesión intestamentaria, lo que se llama una situación de que no ocurra el testamento, un intestado, siempre, y yo lo recomiendo por experiencia, tengan todos los documentos a la mano de todo lo que puede ser. Si es una propiedad, si es un bien raíz, que efectivamente ese bien raíz haya sido del testador. Si él lo donó, se lo regaló a la hija, a la esposa y demás, obviamente, si lo hizo en vida, pues ahí está establecido. Mientras no cambie de esa situación legal, si el testador sigue siendo el propietario, obviamente nunca hubo ese cambio, ¿no? Tenemos que cumplir, no solamente es que ya me lo dejó, ok, vuelvo a lo mismo, el testamento, es a lo que quiero llegar, el testamento no es un comprobante de propiedad, no me acredita la propiedad. El testamento es el elemento base para llevar a cabo todo hasta llegar al punto final y convertirse en el propietario. Lic, ¿usted recomienda que nos asesoremos antes de hacer el testamento para que quede toda la redacción, todo aclarado? Sí es posible, ¿no? Asesorarnos con un abogado. Naturalmente, tienen la salvedad de buscar a un profesional de derecho en esta área, o tienen también la salvedad de ir directamente a la notaría, donde ustedes tengan esa confianza, esa seguridad jurídica de que les están dando la asesoría adecuada, la atención adecuada para poder establecer el testamento. O siempre va a ser mejor, yo lo he dicho, siempre es mejor con un profesional de derecho. Yo no voy a hablar si hay buenos, malos, no. Todos merecen respeto, pero aquí usted es la que toma la decisión y siempre va a ser mejor asesorarles. ¿Por qué? Por evitarse gastar unos cientos o miles de pesos, que ciertamente, y este ya es otro rubro, tiene un costo, siempre va a ser mejor llegar asesorado. Sí, definitivamente. Ok, entonces, sobre la pregunta que nos hacían aquí en la plataforma, decía que necesitamos tener todos los datos del bien que vamos a heredar. Ahora sí, ¿quién es la albacea o qué hace la albacea? ¿Qué es una albacea? ¿Qué es una albacea? Okay. Tanto en un testamento como en una sucesión donde no haya, se maneja la figura del albacea. El albacea es aquella persona, en este caso nombrada por el testador, para que lleve a cabo la administración de la masa hereditaria. Es la que se encarga, es la que representa la sucesión o es la que va a llevar a cabo la administración para que en su momento se haga la repartición y la adjudicación de ese bien o suma de bienes a los herederos. Obviamente estoy hablando de varios herederos. Uh-huh. Si hablo de una sola persona, pues no tiene caso, ¿no? Uh-huh. Entonces, la albacea no es dueña, ¿eh? La albacea no puede tomar decisiones a priori, decisiones por ella. Uh-huh. No, tiene que consultar a todos los herederos que en su momento van a ser llamados, uh-huh, y es la que se encarga de llevar a cabo la administración, el reporte y todo lo que concierne a la masa hereditaria, a toda la sucesión. Ella es una función. En el caso de un intestado, dependiendo del caso, porque todos los casos son distintos, pero la albacea cubre esa función y la lleva a cabo, pero también puede ser impugnada su labor, sí, por los demás herederos. Ajá. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, yo quiero ser el albacea o yo quiero nombrarme albacea. Regularmente se pide que sean entre los herederos si son varios, uh-huh, pero también puede ser el caso que sea externo, uh-huh, que no sea parte del, uh-huh, núcleo familiar o del grupo de las personas, ¿no? Claro. En este caso la ley en el caso del intestado, la ley establece el orden en cómo van a heredar y regularmente
nombran a una albacea de entre de ellos. Puede ser que no estén de acuerdo con el manejo y lo cambien, pueden solicitar el cambio. ¿Sí? Ok. Comenta usted todo, nos está pasando esta información, pero específicamente, ¿qué es una sucesión intestamentaria y cómo determina la ley a los herederos? Ok, una sucesión intestamentaria, tan simple, en términos simples, es aquella donde no hay un testamento de por medio. La persona falleció sin haber llevado a cabo el otorgamiento de un testamento. Ese, en términos simples, es la denominación de un intestado. Lo que conocemos como se murió y dejó intestado todos sus bienes. Exactamente. Okay, gracias, Lick. Esa tiene muchas situaciones y en la realidad es toda una odisea. Porque se lo pasan de generación en generación, porque ya investigaron, porque ya les llegó la información de que les piden X cantidad de dinero por honorarios y gastos y lo que presupone en su momento impuestos, si estamos hablando de bienes, que se les haga la entrega o la repartición o la venta de ese inmueble. Entonces dicen hasta la siguiente generación y pasa de generación en generación. Podríamos decir que se hereda, se va heredando. Así es, pero puede pasar que no. Antes de irnos, estamos con el albacea. El albacea decimos que, bueno, se puede nombrar entre ellos si no están de acuerdo con el testamento. Con su fusión, sí. Ajá, si el testador dejó a una persona y no están de acuerdo, se puede cambiar. Siempre, bueno, yo vi en un testamento que si no quería esa persona podía hacer otra. El mismo testador ya lo dejó implícito, entonces ahí es más fácil. Pero, ¿cuánto tiempo debe de empezar a funcionar esta situación? Entiendo desde el momento en que fallece la persona, pero es posible que pase tiempo, que se deje, que si nadie dice nada, que eso se deje así, o el testador, el albacea, tiene que empezar a fungir esa ley en qué determinado tiempo. Ok, bueno, voy a responder esto, van en dos vías. El testamento, la sucesión testamentaria como el intestado, se pueden llevar en la vía judicial o en la vía notarial, ante el notario. El testamento se sugiere que se lleve ante el notario, pero la salvedad es que si hay conflictos, si hay diferencias muy notorias, se tiene que llevar ante la vía judicial. ¿Sí? No hay opción. En el caso del albacea, como usted lo señala bien, en el caso del testamento, el testador lo dejó establecido. En el caso de un intestado, el albacea se puede nombrar de entre los presuntos herederos. Hay ocasiones que la ley establece una garantía que tiene que ofrecer el albacea por su función, porque es una responsabilidad. Hay ocasiones que cuando no están de acuerdo los presuntos herederos o los ya herederos, se nombra un albacea y tiene que hacerse un pago por esa función. ¿Sí? Y ellos tienen que asumir esos costos. Esto me está contestando ya una pregunta que tenía también del albacea, porque sí, yo soy la albacea, yo tengo que pagar todos los trámites de lo que se origine, el trámite del testamento y todo lo demás. Sí, la albacea lo paga, ella se encarga de tantas funciones como esa, como la administración y todas las etapas que conlleva el juicio sucesor intestamentario, pero todo eso lo cubren los presuntos o ya llamados herederos. Los involucrados. Okay. O sea, eso se tiene que pagar entre todos. Así es, sí, así es. Y estamos hablando nada más de los gastos, porque también el abogado se le paga sus honorarios y todas las investigaciones, las búsquedas, todo lo que conlleva un avalúo. Ahora, estamos hablando que cada caso es distinto, cada es complejo, porque hay personas que dejan, bueno, yo tengo un inmueble, yo tengo 2 casas, yo tengo 3 carros, yo tengo cuentas bancarias, yo tengo centenarios, yo tengo esto, yo tengo
yo tengo bienes en otro estado, yo tengo bienes en el extranjero. Y toda esa labor conlleva una minuciosa diligencia. Y la otra del albacea, no sé si ya con eso terminamos la pregunta, pero el albacea, ok, todos pagan el trámite que se vaya a hacer y el albacea, sea hombre o mujer, es el que lleva todo el trámite o lo tiene que hacer, pero la otra parte es si en vida el testador, el que está dejando los bienes, hizo un testamento, pero ya vendió o ya se deshizo de algunos bienes y el testamento no lo ha cambiado. ¿Qué pasa ahí? Aclarando esa situación. Ajá. Claro, en este caso, obviamente, le estoy hablando de que el último testamento, el más reciente, es el que va a predominar. Si hay una situación como esta, puede ser que el tercero interesado, que es en el caso, no, a mí me lo vendió, o a mí me lo cedió, o cualquier figura jurídica hizo, él puede hacerse presente en ese juicio para poder despejar los derechos que tiene sobre ese bien. Puede ser una de las opciones. Ajá. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si de los beneficiarios, usted comentó ahorita que todos deben de pagar, deben de contribuir? ¿Qué pasa si alguno de ellos no lo quiere hacer o no puede o no tiene? ¿Ahí qué? Pues en un momento dado puede darse el caso, y ha pasado, puede ser que en el caso, ok, no tienes ahorita, te hacemos tu cuentita, no te preocupes, cuando termine todo esto, cuando te toque tu bien, exactamente, de ahí te lo descontamos. De ahí te lo vamos a descontar, efectivamente. Oiga, estamos hablando de cosas físicas, ¿no? Por ejemplo, pero ahora, por ejemplo, es una empresa, el dueño muere, en la carta constitutiva, a ver si logro hacer la pregunta, y en la carta constitutiva nada más está el nombre del dueño y un hijo, pero trabajaron 2, 3 empleados muy fuerte, muy junto con el dueño. El dueño no deja testamento. ¿A quién pasa la empresa? ¿Al hijo que está en el acta constitutiva o hay que pelearla? Se tiene que llevar a cabo. Le voy a tratar de responder su pregunta con esto. Usted me decía, ¿de qué manera se puede establecer en un intestado la manera en que se va a heredar? ¿No? O sea, y la ley establece, y voy a poner supuestos, dice, si fallece la persona y está casado y nada más tiene, es esposo o esposa quien sobrevive, toda la herencia es para ella, es al 100%. Wow. Siguiente supuesto, si hay hijos y esposo o esposa, toda la herencia se divide entre ellos. Ejemplo, si hay 3 hijos y esposa o esposo, se divide entre 4. ¿Por qué? Porque la esposa o el esposo, para efectos de la ley, así te lo tiene establecido, la esposa se toma como si fuera un hijo, o el esposo, como su parte, como un hijo. Siguiente supuesto, si no hay esposo o esposa y no hay hijos, pero sí hay padres del que falleció, y si están ambos, ellos heredan en partes iguales. Si hay alguno de ellos que es el único sobreviviente, pues obviamente ese es el que hereda. Siguiente supuesto, si no hay padres del que falleció, heredan los hermanos a partes iguales. Si hay hermanos y medios hermanos, los hermanos, así que completos, no me gusta la expresión, pero bueno, los hermanos completos, se entienda, van a heredar al doble de los medios hermanos. Y en el último supuesto, que la ley establece, jiribilla, si no hay nadie, el que lo recibe es el gobierno, a través de la beneficencia pública, y él recibe todo. Por eso ese es el orden que establece la ley en caso de que no haya, en el caso de que no haya testamento. En el caso de que haya
y no sé si podría caber el supuesto que usted dice, si no puede reclamarlo o no se lo dejan a él y él puede reclamar, si no es llamado a juicio, por ejemplo, ese hijo, ¿no? Si tiene más hermanos, si es el hijo único, él tiene que llevar a cabo la sucesión testamentaria o intestamentaria. En el supuesto que dice, bueno, dependiendo, es que depende el caso, ¿no? Porque estamos aquí hablando de una empresa, son otras cuestiones que también se tienen que ver, pero una vez saldadas las cuentas desde el ámbito de empresa o sociedad, conforme a la legislación aplicable, puede usted hacerlo valer a través del juicio sucesorio, o si no hay, el intestamentario. Pero tienen que ser llamados a juicio. Tanto en el testamentario, pues se va a abrir el testamento, como se dice, vamos a ponerlo así, en el argot de las películas, series, novelas o streaming que haya, se va a leer el testamento, lo van a abrir. El abrir es, les van a leer el testamento y les van a ver, a ti te corresponde, tú vas a hacer la albacea, los bienes son tales y tales, o puede haber una situación que dentro de un testamento no nada más sea el heredar, sino haya un legajo, o sea, el dejarle una parte en específico a alguien. Por ejemplo, se hereda una casa para todos los hijos, pero dentro de esa casa hay una pintura de un valor considerable, aparte del valor sentimental, y eso se lo deja a una persona determinada. Esa queda fuera porque ya se le especificó para esta persona o para estas personas. Y todo lo demás sí entra en esta cuestión. Ahora, quiero ir a un punto muy importante en relación a esa pregunta. En un juicio intestamentario, todos los presuntos herederos tienen que ser llamados a juicio. Se les tiene que notificar. Hay dos vías. Regularmente es, si todos los hermanos, porque se habla de los padres, ¿no? Aunque aquí hay supuestos. Sí. Puedo hablar de los padres, del padre que falleció o la madre, y deja todo a los hijos y a la esposa. Se tiene que llamar a todos los presuntos herederos. ¿Cómo lo vas a hacer? Cumpliendo con requisitos previos que se te va a pedir. Acta de función, acta de matrimonio, acta de nacimiento, para demostrar el vínculo o el entroncamiento con la persona fallecida, de la herencia que se está hablando o donde no hubo testamento. Pero aquí hay situaciones, y lo comentaba usted muy bien, acertadamente, en la realidad pasa que si tú te atreves a hacer la jugada de dejar fuera de la notificación o de avisar a la persona que sabes que existe como posible heredero, te metes en cuestiones muy riesgosas porque puede ser un delito penal. Entonces tienes que notificarle a todos, no puedes decir, ay, es que yo no sabía, y sabes que vive a la vuelta de tu casa, ay, que lo notifiquen por edictos, o sea, publicaciones en los juzgados o en los periódicos. No, porque si tú sabes y sale a la luz, no sabes en la que te metes. Otra, ciertamente puedes notificarlo por edictos o publicaciones en el juzgado, en las ventanillas de los juzgados, y esa persona, o puede ser que la persona, sabemos que existe, o sabemos, por ejemplo, de 3 hermanos o 4 hermanos, hay una que, hay de 5, hay una que dicen, yo no quiero nada porque gracias a Dios me ha ido bien en la vida, yo lo cedo, ok, y el otro dice, no, pues yo sí, u otros 2 dice sí, pero hay uno que dice, no dice nada diciendo eso, no se presenta, no dice sí, no dice no, o le mandan a notificar y tampoco dice sí y dice no, pues ahí dejas a salvo su derecho. Él va a tener un tiempo determinado para ejercer su derecho dentro del juicio, pero si se llega casi hasta el final del juicio, él se puede apersonar, porque si se presume que si no está de acuerdo y no emite ninguna voluntad, él puede decir, yo puedo ejercer, hay una vía jurídica que dice yo me puedo apersonar hasta antes de que se dicte la sentencia para que a mí se me haga valer mi derecho. Wow. Sí, que, público, vean qué importante. Hagamos testamento, por favor. Testamento, sí. Ay, es que para lo que voy a heredar, pues para que no heredes problemas, como nos está diciendo el abogado, deja tu testamento claro,
y sin ambigüedades. ¿Qué habrá querido decir? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora hay sí. unos elementos muy importantes que los he citado, pero creo que es de mayor relevancia. Es importante tener todos los documentos, ya lo he dicho, con anterioridad, o en el caso del intestado, empezar a hacer la búsqueda, empezar a hablar entre parientes. A ver, vamos a ver, ahí contamos con esto y con esto y con esto. Y tú siempre piensas, pues mi papá se llamaba tal y yo tengo sus apellidos y soy Juanito Pérez. Y resulta que no eres Juanito Pérez, eres Juanito Godínez. ¿Y cómo acreditas? Si hay un error, ciertamente sí puede ser el hijo, pero tienes que acreditar tu vínculo, tu entroncamiento. Si tienes mal tu acta de nacimiento, ya estás fuera. Tienes que corregir. Si tu papá tuvo omisiones o inobservancias durante su vida y no corrigió, ese es un grave problema. ¿Por qué? Pues yo lo decía en un programa anterior que fui invitado y agradezco. Yo decía, en vida corrige todas esas situaciones porque no sabes el problema que le dejas a tu familia. No lo hagas pues por ti, hazlo por ellos. Pero bueno, ya no está la persona. Mayormente es el problema. Sí. Porque si no está la persona, ¿cómo? Igual y lo vas a lograr, pero vas a invertirle mucho tiempo. ¿Por qué? Y dinero, ¿no? Mucho dinero, mucho tiempo, mucho desgaste y la burocracia, ¿no? Que es un sinfín. Pero tienes que tener todos los elementos. Corrige o revisa tus actas de nacimiento, revisa tu CURP, que esté actualizada, que esté certificada, porque la autoridad, y dependiendo de la entidad, de veras, son todos unos astutos para hacértela complicada. Entonces, porque retardan un derecho que tú tienes para poder ejercer, ¿no? Entonces, ten bien tu CURP, tus comprobantes de domicilio, tus actas de nacimiento, todo lo que te ligue con el testador, porque si no, es una de problemas. Amén de las situaciones, y ya lo decían ustedes muy bien, amén de las situaciones emocionales y las situaciones de encono que se reflejan en el devenir, porque estos juicios son largos en la medida en que las personas se pongan el pie, vamos a decir, que sean tropiezos unas para otras. No, es que yo soy influenciada por la esposa por la nuera, o por la suegra, o por el tío, ¿no? Entonces, todas esas situaciones se tienen que dejar a salvo. Ahora bien, yo les daba toda la lista de la manera en que la ley lo establece, y hay un principio que dice, y que quiero nada más señalarlo porque requeriríamos más tiempo, todo pariente cercano excluye al más lejano, ¿sí? O sea, primero lleva un orden, sí. Y en eso, no, que yo soy el tío, que yo soy el primo, ya la hice. No, porque primero están otros antes que tú. Sí. Les voy a poner un caso real y que a mí me tocó estar atento rápidamente. La señora no tuvo hijos, era tía de varios, había muchos sobrinos, pero la señora llevó a cabo varias veces cambiar el testamento, que esto es, en estricto sentido jurídico, es revocar. Revoca y cambia. Eso sí, cada que revocaba o cambiaba, pues para el notario, venga las veces que usted quiera. Sí. No, venga las veces que usted quiera. Aquí le hacemos ese servicio. Entonces, ¿cuál era la situación emocional de la señora? Digo, no sé cuál era su aspecto anímico, emocional, su corazón, pero la señora los chantajeaba a todos los... Necesito que me acompañes a X entidad porque voy a hacer un trámite, necesito que me acompañes al médico, a verificar mi automóvil, santo, y X número de trámites. Entonces la señora era controladora, era manipuladora. No, que no, pues no le duraban más de 2 años los sobrinos y no veían que lo digo ahora así, ¿no? Y no veían que la señora dijera, pues ya ahí nos vemos, ¿no? Y la acompañaban a hacer el testamento y le decía, ya te puse, mijito, ya está. Pero en el momento que le decían, bye, o se hartaban, los quitaba. O cuando ella lo hacía, iba y los quitaba y los otros no se enteraban. Comercial, que es recomendable que una persona que hace un testamento lo actualice cada 3 años.
porque usted no sabe la condición de los parientes. Bueno, pero ya para finalizar, en este caso, pasaron como 4 o 5 sobrinos y hermanas y cuñados y demás. ¡Qué relajo! Me imagino. Y el punto es que al último sobrino ni pensado estaba, de rebote llegó a auxiliarla, yo te acompaño, era hermano de uno de tantos, si yo te acompaño y no quería ir, no le interesaba, ay, no, yo no voy a acompañar a mi tía, pues la acompaño. Y la señora, mijito, ya estás en el testamento, ya tú eres el último. Y su hermano decía, te va a votar, como a nosotros lo hizo. El punto es que ¿qué pasó? Que ya no le dio tiempo a la señora de cambiarlo. Y él quedó juntamente con otra persona, con una prima. A la prima le dejó una casa y a él le dejó un automóvil y otras cuestiones. Pero fueron, por así decirlo, los dos vencedores. Cuando muere la señora, porque lamentablemente, les repito, la señora en este caso era sola, no tenía familiares, hijos que diga, muere sola en su casa. Y no se dan cuenta hasta el día siguiente que en la bañera, en su baño, se cayó, se golpeó y se murió. Entonces se dieron cuenta hasta el día siguiente. Y no, hombre, llegaron, ¿cómo se enteraron? ¿Quién sabe? Pero llegaron los 800 primos, tías y parientes y la persona que recibió, porque ellos tenían el testamento, copiaba el último testamento, no le dio tiempo a nuestra tía de cambiarlo. Mira, tú y yo somos los vencedores. Pues a ti te dejó esto y a mí me dejó esto. Los otros, en una situación, imagínate qué tensa era la situación, que todos estaban formados ahí. A ver, muéstrame el testamento, porque a mí me dijo que me había puesto. A ver, muéstrame el testamento. Y les tuvieron que mostrar, no copia simple, copia simple no sirve de nada. El testamento en instrumento público debidamente notariado, protocolizado y que sea el último, el más reciente para decirlo. Solo así, y ya se estaban agarrando ahí como si fuera ring, no es que a mí me dejó. Entonces, son situaciones reales o más graves. Ha pasado, digo eso ya lo vi, no me ha tocado verlo en vivo, pero ha pasado que en los medios ha salido que personas han matado a la madre o a la persona en cuestión con tal de quedarse con otro. ¿Qué dividió mi familia? ¿Quién o qué? Pues aquí ya lo estamos viendo, ¿no? Una casa, una empresa, dividió tu familia. Es tremendo, por eso hagamos testamento. Sé que toda esta información, pues el licenciado estudió y sigue estudiando porque las leyes van cambiando. Y bueno, pues nos está contestando las preguntas de aquí de la mesa. Usted no ha preguntado, querido público, y no se pierda hacer alguna pregunta porque ya cuando estamos ahí es lo más difícil. Conozco a una persona que son muchos hermanos, y uno de ellos se vio vivo y dice, yo aquí tengo el testamento que muchos de ellos están seguros que no es el verdadero. Él mandó a hacer un testamento y bueno, pues ahí se están peleando una propiedad muy grande de las personas. Vamos a suponer que mi papá y mi mamá, cada uno deja su testamento, la casa está a nombre de los dos, muere uno y luego muere el otro, pero nunca se hace ningún trámite. ¿Aquí qué pasa, licenciado? Si no hay testamento y ambos padres fallecen, obviamente bajo esa situación, tienen que hacerse 2 juicios, entendiendo que este supuesto puede ser que están casados, como se dice coloquialmente, por bienes mancomunados, por lo que dice la ley, que es sociedad conyugal. Tienen que haberse 2 juicios, por parte de uno y de otro. Uno es dueño del 50%, el otro también era dueño del 50%. Tú vas a llevar el juicio, y ese sí, también lo puedo hablar en primera persona, que a mí me tocó comenzar uno, murieron los padres, no había testamento, y los hijos tuvieron que abrir el juicio testamentario, primero por el padre, que fue el que falleció, y después por la madre. Para ahí
empezar toda la cuestión de la sucesión. Ahora bien, y ampliando este ejemplo, en el caso de esos, muere una de las hijas. Ese derecho puede pasar a los hijos, en este caso a los nietos. Caso real, ella tuvo 2 hijos, muere ella, y esos 2 hijos tienen acceso a ejercer ese derecho, y ambos van a recibir la parte que le corresponde en vida a su madre. En este caso, y para ejemplificación me parece más que adecuado, en este caso, los hijos tuvieron que abrir y llevar a cabo la sucesión por parte de su mamá. ¿Por qué? Porque la ley exigía, vía judicial, que hubiese el albacea de ellos 2. ¿Quién es el albacea? Era niña y niño, jovencito o jovencita, ya mayores de edad, apenas. Decía, nómbrame el albacea, porque ella va a ser la voz de ellos 2 en el juicio del abuelo y en el juicio del abuelo. Cualquiera que sea la motivación o el acuerdo que tengan entre todos los herederos. ¿Sabes qué? Porque hay un inmueble. Vamos a vender ese inmueble y nos vamos a vender y vamos a repartirnos entre todos. O lo que ellos quieran acordar con ese inmueble. Ese ya es otra opción, ¿no? Entonces, en ese caso puede pasar. Y ahorita me hizo recordar uno también que luego dices, bueno, pues todo ocurre aquí, ¿no? Sí. Si en el caso de que una persona viva en el extranjero, ¿puedo abrir una sucesión? Sí puede abrir la sucesión. O ya lo nombran, puede apersonarse en ese juicio, estando, por ejemplo, en Estados Unidos, y quiere abrirlo, usted quiere llevarlo a cabo aquí en la Ciudad de México, que es donde está el bien, y el último domicilio de los fallecidos. Puede hacerlo vía en el cónsul, si en la localidad donde está usted hay un cónsul, regularmente hay embajadores y si hay cónsules, los cónsules a veces hacen las funciones de notario. Entonces usted obviamente le estoy hablando que es un gasto considerable, ¿por qué? Porque tiene que otorgarle a una persona de su confianza un poder en específico para que pueda llevarlo a cabo. Amén de que es obvio y es natural que todo instrumento tiene que ser en inglés y que el juez tiene que dominar en inglés, o bueno, con tantas herramientas que hay. Pero también hay que traducirlo luego. Entonces, sí se puede, desde el extranjero hacia acá, pero es un buen trámite. Pero es para no quedarse fuera de todas estas cuestiones de las sucesiones. Sí, público, tal vez uno decía, ay, para el departamentito que tengo, sí, pero como ahorita estamos aprendiendo, no heredemos problemas. Yo creo que a veces hasta, podría ser que a veces sale más caro todo esto que nos está explicando que la herencia en sí. Así es. Y se tiene que sopesar, muy buena acotación, se tiene que sopesar. Bueno, así como decían los mayores, que yo decían, ¿qué vale? ¿Le vas a meter pesos a los centavos? Pues mejor déjalo así, ¿no? Tú tienes que hacer una valoración. Regularmente si estamos hablando de un testamento, si estamos hablando de una sucesión intestamentaria, es porque hay un bien inmueble o hay bienes muebles, automóviles, piezas de arte o maquinaria, porque todo presupone convertirse en dinero. Vale la pena, yo creo que vale la pena, no es tanto lo material, porque yo decía al principio, depende de tu corazón, ¿qué es lo que tú buscas? Si tú quieres honrar la memoria, o busquen honrar la memoria de sus padres de alguna manera, o si sus padres los enseñó que mientras yo esté, yo los voy a educar y no va a haber pleitos. Aquí todo es de todos, o como los hayan educado, ¿no? Entonces, es importante dejar todo eso acotado, porque si no, ¿a quién se lo vas a dejar? ¿Al último de la fila? Y deje eso, que el último de la fila que llegó por casualidad y ya recibió, que pase al gobierno. En algunos casos, ¿no? Nos explicaba también eso. Y creo que ha habido muchas situaciones de estas reales
en la vida, ¿no? Digo, casi está describiendo a esta persona que conozco, muchos hermanos en Estados Unidos, uno que hizo un testamento que no, piensan que no es válido, pero hay testamento de papá y mamá. Los dos eran dueños de esa casa, no se ha abierto el testamento, pero en esa casa viven dos hermanos. ¿Cuál es el derecho? ¿Cuál es la función? ¿Qué se hace? Bueno, una pregunta más excelente, me gusta porque me ponen a... Está ahí en la realidad. Qué bueno que estudié. No, es la experiencia. Gracias a Dios, gracias a Dios, no hay más. En este caso me hace usted irme a dos supuestos. Si los padres fallecieron en las circunstancias que usted me dice, los testamentos y demás, tanto testamento o intestado, hay una situación. Ajá. Si la persona ya vive ahí, uno de los hermanos, o siempre ha vivido, dice, yo no me salgo y ni me saldré, como un personaje decía. O el otro supuesto, y aguas, en este supuesto, tarde o temprano, ¿qué es lo que tiene que usted? Ejercer su derecho de acceder a esa herencia, y tiene que ser el juicio. ¿Para qué? Para quitarle la creencia de que él nadie lo va a sacar. ¿Cómo no? Sí se puede sacarlo. Vía judicial, pero se puede sacar. Pero al supuesto que quiero llevar y que va de la mano con es que en el caso de que uno de los presuntos herederos y después heredero tenga un bien inmueble, y quiero hablar de una casa, pero hablemos de un edificio, que tuvo inquilinos el papá, o que rectaba accesorias y demás. Y si usted se quiere ver vivo como el presunto heredero, o la heredera, o la suma de herederos, que a lo mejor se hace de la manita con dos, son 5, y dicen, nosotros 2 le vamos a hacer así. Tú y yo nos repartimos en tanto esto. Ok, aguas, porque si el inquilino se entera, que obviamente se va a enterar, o los inquilinos pueden, con un abogado, no voy a decir si bueno o malo, escrupuloso o no, puede hacer factible de que le diga, y usted deje correr las rentas, y usted no se quiera salir de ese bien inmueble comercial, o una casa, un departamento, usted como inquilino, digo, todo es pelable, como inquilino, usted le puede decir a él, con la mano en la cintura, a ver, tú en qué calidad me vienes a exigir el pago, si el dueño, el propietario de esto, era su padre, o era su madre, y ni siquiera usted tiene el poder para ejercerlo, y en determinadas cuentas, usted ya conseguí, o se apersona en el juicio, como un tercero interesado, y dice, mira, tengo la demanda de la sucesión, tengo el intestado, y me dice, o ahí se ve, que tú no nombraste este bien en el inventario, lo dejaste fuera, o dijiste que existe, pero que no está deshabitado, y se lo echa para atrás, y lo mete en un problema grave a estas personas. Entonces, esas son los riesgos cuando se quieren ver más vivos que la ley. Sí, porque aquí lo hay, Chivis. Sí, no, bueno. Cosas que pasan. Perdón, rápido, sí, ahorita que se me vaya. Ahora también, y ya seguro respondiendo a sus preguntas, un último ejemplo. Se dice, y decía usted muy bien, pues si hay deudas, o si deja, nada más es de lo que tiene, no, también son deudas, obligaciones. Con la masa hereditaria, con los bienes que hay, se tiene que dejar a salvo esas deudas, porque se pueden presentar los acreedores y decir, mira, debía, de los 10 pesos que tenía, así como el del cantante popular, decía, de los 5 pesos que te di, bueno, estos son para este, ¿no? O tuve un préstamo, y como ya corrieron, ya pasó tiempo, hay intereses ordinarios, intereses moratorios. Entonces se tienen que salvar esas deudas, y lo que quede, ahora sí ya no lo repartimos, pero si no hay, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque ya me vi en ese automóvil, o en ese departamento en Cancún, o en las Bahamas. No, primero deja bien todas estas situaciones, y ya después te va a tocar, porque si no,
te metes en una serie de problemas que no. Y el último, el menos gravoso, pero es uno muy importante. ¿Cuánto me va a cobrar de honorario el abogado? Sí, porque estamos olvidando los honorarios de los honorarios de los abogados dependen del caso en concreto, de la complejidad. ¿Qué tanto le voy a invertir en tiempo? ¿Cuántos bienes son? ¿A dónde voy a ir? Si nada más es en esta localidad, voy a otro estado, voy a tener que salir del país, o me voy a hacer de los servicios de una persona que me informe, la. Digo, no hay una regla. Los aranceles son, pues sí, son importantes los que marca la ley, pero pues no, la verdad. Entonces, en términos simples, y se los voy a poner en términos simples, más o menos, un abogado está cobrando el 10% por cada uno, el 10% de lo que va a recibir cada heredero. Cada persona. Ejemplo, si hay 5 herederos o 4 herederos y el bien inmueble, porque todo esto no se va a saber el costo final de ese inmueble, porque si lo van a vender, pues hay que quitarle impuestos, derechos, y todo eso. Pero pongamos que son 1 millón de pesos de ese bien inmueble que van a heredar. Si son 4 o si son 5, pues es el 10% de cada uno. De ti 10, 20, 30, 40, 50. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué son altos? Porque son cuestiones de llevar notarios, de llevarlo, una cosa muy importante, de llevarlo y culminar todos los trámites ante el registro de la propiedad y del comercio. ¿Por qué? Porque si usted con el testamento, yo lo decía al principio, si usted con el testamento no es un comprobante de propiedad, no me hace propietario, tiene que llevar toda una sucesión de los documentos, el notario, el juzgado, el que el juez me lo acredite, que no los acredite, que no los adjudique, y ahora sí, vamos para que el notario era de nuestro padre, ahora que nos nombra como copropietarios a todos. O uno de los hermanos o varios de los hermanos pueden ceder yo repudio, yo no quiero esta parte. Ok, entre los demás tienen que negociar, bueno, nosotros cómo quedamos. Si de 5 que éramos, 3 decimos que sí, entre 3 no lo dividimos, lo vendemos y no lo repartimos, o entre el caso de los nietos, pues nosotros vamos a acceder a esa parte que nos corresponda. Protocolice, termine los trámites ante la autoridad registral y ante la autoridad municipal, o bueno, en el caso de la CDMX, lo que eran antes las delegaciones, las alcaldías, porque si no, es dejarlo inconcluso, ya que está encarrerado, termínelo, porque si no... Va de regreso. Sí, porque todas estas broncas... Y ya termino. Y a veces por ahorrarse, entre comillas, cierta cantidad con el agua, yo voy a bajar un machote de internet, yo con la IA, yo me voy a auxiliar con la IA, y la IA no está actualizada, como bien lo decía usted, si la ley no está actualizada en la IA, a ver IA, ¿no? Aunque suene chusco, pero pues a veces la gente dice, no, mira, ¿por qué me vas a cobrar? ¿Por qué me cobras por revisar? ¿Por qué vas a cobrar 5,000 pesos por revisarme un contrato? Que nada más me lo vas a revisar, ¿qué fallas tiene? Si yo lo puedo bajar de la IA. Pues tú ve con la IA y a ver si la IA te va a hacer todo eso. Y atente a las consecuencias. ¿No? Ahora sí, ya, perdón. No, está muy bien, Lick, que nos explique tan desglosadito todo esto. Aquí entraría otra pregunta. ¿Qué problemas puede acarrear la situación? Por ejemplo, hay 4 posibles herederos, pero se ignora a uno. Hay problemática, puede alegar... Si no, se ignora a sabiendas de que... Está ahí, que existe. Son 3 hijos y esposa, nada más heredo esposa e hijos. O sea, pero ese existe, pero no lo quieren invitar al pastel. No, eso es lo que le decía, que en el devenir del porque todo está bajo protesta de decir verdad ante el juzgado, ¿no? Todo va implícitamente que usted no está mintiendo, que está diciendo la veracidad. Lo decía hace rato y se lo repito, puede estar cometiendo un delito en contra de esta persona, se llama delito de identidad de género o algo así, me parece, ahorita se me fue el nombre, pero sí, y es cuestión penal. Pero ¿y si el difunto no quiso heredar a ese hijo? O sea, lo sacó de manera consciente. Pero estamos hablando de un testamento. Sí. No, pues vuelvo a la esencia del testamento. El testamento, el testador dice,
Y no necesariamente tienen que ser los hijos, ¿eh? Puede ser acuérdense, digo, aquí me voy a remitir un ejemplo muy claro, que igual iba a decir. Un ejemplo hay una película mexicana en los 70s que el personaje se llamaba El Borras. Y él cuidaba a una viejita que la llevaba a vender sus flores allá a Reforma, allá por el Ángel. Y para no hacerle cuento largo, y si no, véala, está buena la película. Esa persona le heredó todo lo que tenía, no siendo su familiar, no siendo nada. Sí. Ese es el ejemplo que yo le digo. El testador puede dejar, y uno presume, yo soy su hijo, yo soy su hija, soy su... No, es la voluntad del testador dejárselo a un tercero desconocido, por ser aquí. Que digan los demás hijos o la esposa, no, lo vamos y se impugna más cuando hay mucho dinero. Hablamos de millones y millones de pesos. Se impugna, nosotros vamos a impugnar que no es válido, que es nulo, Pero, dice la ley, si él dijo los demás carecen de derecho para ejercer. O sea que el hijo que queda afuera, ya, aunque le inviertas, estás fuera. Porque ¿cuál es la situación? La motivación de estas decisiones, el padre conocía a los hijos. Sí. El padre conocía a la esposa. Sí. O si la esposa era joven. Digo, no es una regla. No es una regla, ¿no? Sí. Todo puede suceder, como usted dice. Estelita. Tengo una pregunta, licenciado. Un saludo a todos aquellos que por falta de tiempo no los hemos saludado. Les mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo. Pero tengo otra pregunta de Martita que dice, cuando se hace varias actualizaciones del testamento, ¿se tiene que pagar por revisar cada testamento? Así es lo que le decía. El notario le va a abrir la puerta y le va a decir, adelante, usted puede venir N número de veces a modificarlo, se le llama revocación, a revocarlo y actualizarlo. ¿Y ese lo paga quien va a pedir la revisión? Claro, el testador, la persona que, en el caso que yo le decía de la señora que tuvo toda la fila de sobrinos, cada que ella iba, pagaba. No está casada con el notario o con la notaria que usted fue. En ese caso ya también el notario estaba así, de que la señora iba cada meses, no pasaba años, meses, a cambiarlo. La señora fue con otro notario, dentro de la Ciudad de México, porque todo aconteció allá. Pero cada que iba con uno, obviamente pagaba los honorarios, los derechos. Sí se puede ir el N número de veces, pero cada gestión requiere el pago de los honorarios y los trámites que el notario tiene que hacer. Oiga, Lick, ¿nos puede decir cuáles son los costos o trámites más comunes en un proceso sucesorio en México? ¿Qué costo tendrá el más general? ¿Cuál es el costo o cuáles son los trámites y costos? No, los costos y trámites. Bueno, es que se van actualizando año con año. ¿Cuáles serían los más comunes? ¿Cuáles son los trámites más comunes? Bueno, de entrada, previos a la sucesión, pues son las actas de nacimiento, toda la suma de acta de nacimiento y de todas las presuntos, los que tengan vínculo, ¿no? Ya en el juicio como tal, en un intestamentario, que es el que aplica, se manda oficios al Archivo General de Notarías y a diferentes entidades para saber si el fallecido en verdad no otorgó ningún testamento. Y si lo otorgó, ¿cuál fue el último? Todas esas búsquedas tienen un costo. Más o menos, les estoy hablando, que se actualizan, y más o menos si son como 4 o 5 oficios, dependiendo de la entidad. De la gente del Estado de México, por ejemplo, si es en esta zona, Totitlán, Cuautitlán, Coacalco y demás, regularmente el Archivo General de Notarías está en Toluca. Entonces, hay un instituto registral, en el caso de Totitlán, Coacalco y demás, que está en Cuautitlán, México, Cuautitlán, México, ¿verdad se llama? De ahí le tienen que girar los oficios para llevarlos a Toluca, ingresarlos y regresar a los 8 días para que le den más o menos, y así se lo pongo en términos generales, esos oficios más o menos al día de hoy son como 2,000 pesos, más o menos, los derechos nada más. Aparte, la logística para ir allá.
en una determinada fecha y para regresar en 8 días y para cumplir con el N número de copias y con los oficios del juzgado, porque, los oficios del juzgado no los giran, pero también presuponen gasto. Entonces, más o menos los primeros oficios, los primeros búsquedas, más o menos yo digo que son en un rango de unos 20,000 a 50,000 pesos, dependiendo de la entidad. Y también también es válido, y lo decía, que lo puede hacer a través del notario. Y el notario es una vía no contenciosa, o sea, ahí no hay conflictos. Ahí tiene que llegar con la seguridad de que no hay conflictos, que todos estamos de acuerdo, que todos somos mayores de edad y que ya llegamos aquí ya listos para llevarlo a cabo. Volvemos a lo mismo, el notario o la notaría también depende económicamente pues, de la zona y del lugar. No es lo mismo, con todo respeto, una notaría que en Coacalco, en Tultitlán, que en Satélite, Las Lomas o Tecamachalco. Sí, más caro todavía. Interesante, yo me quedo con muchas preguntas, no sé ustedes, sí, todavía. Pero se acaba el tiempo, licenciado, le agradecemos. Una persona que ama su carrera y que cuando hemos invitado a ser o no ser, exactamente tiene que ver con esto. Una persona que verdaderamente ama su carrera, se prepara, le apasiona. ¿Sí lo vieron? Se ve, ¿Cómo apasionado? Se escucha la pasión. Se escucha la pasión sobre el tema. Y bueno, pues tratamos de prevenir muchas cosas. Esto es Goza la Transformación a través de Radio Núcleo 180. Y el día de hoy, todos a prevenir el suicidio. Todo este mes es el mes del suicidio, pero el día de hoy es el principal. Así es de que, aunque sea póngase una pulserita, le van a preguntar, ¿qué significa? Pues estamos previniendo el suicidio, ¿sí? Y bueno, lo esperamos dentro de 8 días a las 5:30 de la tarde en su programa, Chivis. Goza la Transformación. Cada miércoles a las 5:30 de la tarde los esperamos con un tema nuevo. Muchas gracias. Gracias, Lick, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias público por haber estado el día de hoy con nosotros. Digamos que la moraleja de la historia es, no dejes nada pendiente. A mí no me va a llegar, sí nos llega la muerte. Entonces, seamos precavidos, seamos responsables y dejemos todo en orden. Así y es. Pues igual también podría dejar el teléfono al licenciado por si alguien quisiera pedirle alguna orientación o algo. Claro que sí, con mucho gusto. Sí. Que estén bien. Gracias Bye. por haber estado con nosotros. Bye. No se lo... Gracias por acompañarnos. Te esperamos todos los miércoles en tu programa Goza la Transformación, solo por Radio Núcleo 180. ¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180.